and her mother has looked after her children enormously. That Doria Ragland has said enough is enough. I'm moving out of Montecito for good. Imaginemos el brillo de Montecito, un paraíso californiano donde la fama y la fortuna tejían un velo sobre las realidades más crudas. Se pintaba una imagen de autonomía, de una pareja que lo tenía todo bajo control, pero pocos sabían que en el corazón de ese idilio, una madre silenciosa construía día a día la estabilidad que otros vendían al mundo. Doria Ragland, con una devoción inquebrantable, se convirtió en el engranaje vital que mantenía el precario equilibrio del hogar Sussex. Pero, ¿puede el amor incondicional convertirse en una prisión de la cual incluso una madre debe huir para salvarse? Por años, Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, fue la heroína anónima del household Sussex, una presencia constante en un universo de contratos hollywoodenses y memorias explosivas. Olviden los reflectores, las campañas de PR de Meghan. Detrás del telón era Doria quien mantenía la operación funcionando. No era una abuela que aparecía para fiestas de cumpleaños o una ocasional noche de babysitting, o no, ella estaba en las trincheras. The Uppers, tomas a medianoche, rabietas de toddler, todo lo imaginable. Doria lo manejaba. Cuando otra nanny renunciaba, y seamos honestos, habían tenido más nannies que plantas de interior la mayoría de la gente. Doria estaba allí para recoger los pedazos. Era la red de seguridad, el plan de respaldo, el pegamento que mantenía unida a la familia de Meghan. Mientras Meghan y Harry estaban ocupados representando el papel de power couple, volando para apariciones en la red carpet, cerrando multimillion-dollar deals o quejándose de las restricciones royal en la TV global, ¿quién estaba en casa haciendo el trabajo duro? Doria. Ella trocó su propia paz por un rol que se parecía menos a ser grandma y más a ser parte del living staff, pero sin el salario, sin los descansos y sin la posibilidad de renunciar cuando las cosas se ponían difíciles. Los niños, Archie y Liet, no crecían en una tranquila casa suburbana, eran criados en una pressure cooker de fama, tensión y constante atención mediática. Cada rabieta ocurría con un telón de fondo de PR crisis, Netflix scripts y whispers de Royal Family feuds. Y en medio de todo eso, Doria The Rock. Esta era una mujer que había trabajado como yoga instructor, social worker, alguien con su propio ritmo de vida, sus propios intereses y su propio círculo social. Pero todo eso quedó en pausa, background, porque su hija la necesitaba. No era solo un favor, eran años de su vida. Lo más hiriente era que ni siquiera obtenían reconocimiento. Meghan Markle a menudo would gush about her support system en interviews, pero ¿con qué frecuencia reconocía realmente el trabajo diario que su propia madre soportaba? Doria a menudo sentía que she couldn't say no. Si Meghan la necesitaba, tenía que aparecer sin preguntas. Incluso cuando los estados de ánimo de Meghan cambiaban, incluso cuando el household se volvía unbearable, Doria continuaba, impulsada por la lealtad, por el amor, por el sacrificio. Silenciosamente, Doria Ragland desmanteló los cimientos de su propia vida, pieza a pieza, para reconstruirlos alrededor de la incesante órbita de su hija. No fue un acto impulsivo, sino una renuncia gradual, casi imperceptible, a todo aquello que la definía fuera del universo de los Sussex. Su existencia como instructora de yoga, una disciplina que le había enseñado equilibrio y serenidad, se desdibujó. Aquella pasión por su trabajo como social worker, donde encontraba un propósito y un ritmo propio en ayudar a otros, fue relegada a un rincón de su memoria. Eran más que hobbies, eran los pilares de su identidad, su espacio de autonomía y su paz interior. Este no fue un sacrificio puntual, un favor momentáneo. Fue un compromiso de años, una inversión profunda en la vida de Meghan Markle y su familia. Doria entregó sus mañanas tranquilas, sus tardes dedicadas a sus propios intereses, sus noches sin interrupciones. Cada elección personal fue supeditada a las necesidades que emanaban del hogar de Montecito. Ella no buscaba reconocimiento público ni aplausos, ni siquiera el más mínimo reconocimiento en las entrevistas donde Meghan would gush about her support system. Su recompensa era supuestamente el amor de su hija y la cercanía con sus nietos, Archie y Liet. Pero el precio era incalculable. La vida de Doria se transformó en un fluir constante de servicio. El gimnasio donde solía dar clases, los libros que le esperaban sin leer, los amigos con los que había compartido confidencias y risas, todo quedó en pausa. Ella, que había cultivado una existencia con sus propios horarios y su propio sentido de propósito, se vio absorbida por la dinámica de una casa donde el caos era la única constante. Era el living staff sin contrato, la nanny sin sueldo, la conserje emocional sin fin de jornada.
Su tiempo ya no le pertenecía, era una moneda de cambio en las exigencias diarias de su hija, un recurso inagotable que se esperaba que estuviera always disponible. Este acto de amor maternal, profundo e incondicional se fue gestando lentamente en un silencioso despojo personal. Cada aspecto de su autonomía, cada aspiración propia, cada resquicio de su paz se sumergió en esa pressure cooker de fama y tensión que era el hogar de los Sussex. Doria se convirtió en la sombra silenciosa, el cimiento invisible que sostenía un edificio que desde fuera parecía resplandeciente e inquebrantable. Ella había pagado un precio, un sacrificio personal que aún no revelaba su verdadera magnitud, pero que ya empezaba a carcomer su espíritu. Desde los murmullos internos, el hogar de Montecetto resonaba con una banda sonora peculiar, una melodía incesante de insatisfacción que emanaba de Meghan Markle. No era el ocasional desahogo de una hija a su madre, era un torrente constante, un pozo sin fondo de quejas que definía la atmósfera doméstica. Las paredes, aunque majestuosas, parecían absorber la resonancia de sus descontentos, la casa no era perfecta, el personal nunca estaba a la altura de sus exigencias, Harry no pulling his weight. Por supuesto, la media era implacablemente injusta. Los deals were too stressful, las expectativas demasiado altas. Y así, día tras día, la letanía se repetía. Para Doria Raglan, esta corriente constante de negatividad se convirtió en una carga emocional tan pesada como las responsabilidades físicas de cuidar a Archie y Liet. Al principio, como cualquier madre que busca la comprensión, Doria se dijo a sí misma que Meghan has been through a lot. Justificaba las quejas como el inevitable subproducto del estrés, de la presión de una vida pública tan intensa. Pero con el tiempo, una verdad más incómoda comenzó a perfilarse. Meghan no solo estaba estresada, parecía estar never satisfied. No importaba la cantidad de ayuda que tuviera, y no olvidemos, esta era una mujer con múltiple nannies, assistants and staff. Siempre encontraba algo que criticar, una nueva fuente de frustración. Esta insaciable crítica no solo agotaba, sino que también revelaba una dinámica inquietante. Insiders susurraban que Meghan uses people, que su hija veía a los demás, incluso a su propia madre, como extensiones de sus necesidades, no como individuos con límites propios. La forma en que trataba al personal, la rapidez con la que las nannies venían y se iban, se convirtió en un patrón alarmante que Doria no podía ignorar. Ella lo observaba todo, comprendiendo que, mientras sacrificaba su propia paz y su propia vida por el bienestar de su familia, Meghan seguía inmersa en una espiral de negatividad, incapaz de ver o apreciar el valor del sacrificio ajeno. Era una contradicción dolorosa, un contraste entre la generosidad desmedida de Doria y la insatisfacción perpetua de su hija. Aun con la imagen pública de un padre moderno determinado a romper el ciclo de una infancia real a menudo distante, el Prince Harry, en el íntimo escenario de Montecetto, a menudo se encontraba abrumado por la carga que implicaba la vida que había elegido. Las exigencias no solo recaían sobre Meghan Markle, sino que el propio Harry, en lugar de ser el contrapeso firme, parecía deslizarse hacia una posición de dependencia, delegando en Doria Raglan gran parte de las responsabilidades parentales y domésticas. No era solo el cuidado de Archie Liet, era la gestión del caos inherente a un household bajo constante escrutinio. Harry, el hombre que había prometido construir un hogar diferente para sus hijos, se encontró, según Whispers, gravitando hacia un patrón que irónicamente recordaba la dinámica de su propia juventud. La cold distance de su upbringing parecía resurgir no en una falta de amor, sino en una pasividad que dejaba a otros, principalmente a Doria, cargando con el peso del día a día. Ella no solo era la nanny, la abuela que ofrecía consuelo a los niños, también se convirtió en la persona a la que Harry recurría para mantener la calma, para mediar en los momentos de tensión o para asegurarse de que las rutinas fundamentales de Archie y Liet se mantuvieran intactas. Era una dinámica sutil pero poderosa, donde la presencia de Doria de Rock no solo aliviaba la carga de Meghan Markle, sino que también permitía a Harry retirarse a un segundo plano. ¿Estaba él realmente apoyando las ambiciones de Meghan Markle y buscando estabilidad fuera de la familia real? ¿O estaba simplemente dejando que Doria se convirtiera en el pegamento que mantenía unido su Hollywood experiment? Esta pregunta, aunque no se formulaba en voz alta, flotaba en el ambiente de esa casa. Su aparente incapacidad o quizás falta de voluntad para enfrentarse de lleno a la messy reality de la paternidad y la gestión doméstica lo convertía, en efecto, en otro dependiente, sumando más peso sobre los hombros de Doria. La presión en Montecetto, la atmósfera de quejas constantes de Meghan Markle y la rotación de personal no contribuían a un entorno donde Harry pudiera florecer como el padre que deseaba ser. En cambio, parecía
parecía retraerse, permitiendo que la figura inquebrantable de Doria absorbiera el impacto de las demandas y la inestabilidad. Así, el Prince Harry, el modern father de la imagen pública, en la realidad privada de su hogar, estaba cediendo el terreno a Doria, sin reconocer del todo el sacrificio que esto implicaba para ella. El año 2019 trajo consigo una premonición escalofriante para el hogar Sussex, un presagio del caos que se asentaría en Montecito, el infame Three Nannies in 6 Weeks Disaster. Sí, se escuchó bien. 3 profesionales diferentes, todas entrenadas, experimentadas y supuestamente meticulosamente seleccionadas para apoyar a la joven familia, desaparecieron en menos de 2 meses. No era solo mala suerte, era un patrón, un vertiginoso ir y venir que dejaba un rastro de inestabilidad y preguntas sin respuesta. En junio 2019, los reportes no tardaron en surgir. Los medios se hicieron eco del increíble ritmo de rotación del personal de cuidado infantil, las excusas o había plenty. Una nanny wasn't the right fit, another couldn't handle the hours, una tercera aparentemente didn't match Meghan's vision of childcare. Pero cuando la puerta giratoria giraba tan fast, la verdad incómoda comenzó a perfilarse. El denominador común no eran las nannies, era el household. Era una revelación alarmante, un indicio de que el problema no estaba en quienes llegaban, sino en el entorno al que se enfrentaban. Esta inestabilidad constante, este ciclo de contrataciones y renuncias, fue una llamada de atención silenciosa pero insistente. Si personal profesional, pagado y con años de experiencia en el cuidado infantil no podía soportar trabajar bajo las reglas de Meghan Markle, cuán agotador debía ser para Doria Ragland. Las nannies al menos tenían la opción de escapar, de handing in a resignation letter cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Pero Doria, atada por la lealtad de su hija y el amor por sus nietos, estaba stuck. Ella no podía renunciar, no, back then. Y here's where Doria came in again. Cuando la ayuda profesional seguía fallando, fue Grandma quien se adentró en el caos, convirtiéndose en la unofficial fourth nanny. Sin el pay, sin los breaks, sin el lujo de simplemente irse. No solo cuidaba a Archie, absorbía los cambios de humor de Meghan, sus quejas incesantes y sus demandas constantes al mismo tiempo. La casa Sussex, lejos de ser un remanso de paz, se revelaba como un campo de batalla de expectativas imposibles, donde incluso la más dedicada de las nannies no lograba echar raíces. La dificultad de mantener la estabilidad en el cuidado de los niños era un espejo de una disfunción más profunda en la que Doria de Rock se veía forzada a intervenir una y otra vez. Si alguien pensaba que conseguir un trabajo como nanny en el hogar Sussex era una cuestión de referencias y experiencia en el cuidado infantil, la realidad era mucho más compleja y, según los insiders, casi una farsa agotadora. No se trataba de una contratación tradicional, sino de lo que se rumoreaba eran verdaderas auditions de alto riesgo, con Meghan Markle como la jueza final y Harry como una presencia a menudo pasiva. Aquí está cómo funcionaba según los whispers que circulaban entre las agencias de contratación más discretas. Primero, una agencia especializada creaba una shortlist de candidates potenciales. Hasta ahí, sounds normal enough, ¿verdad? Wrong, porque una vez que tu nombre estaba en esa lista, estabas a punto de saltar a través de más aros que un concursante en America's Got Talent. El Step 1 era la entrevista con la propia agencia, un filtro inicial donde se evaluaba no solo la experiencia, sino también la personalidad y la resistencia al estrés. El Step 2 implicaba una entrevista completamente separada con uno de los assistants de Meghan Markle, un escrutinio secundario que iba más allá de las cualificaciones. Y luego venía el Step 3, la gran audición final en persona frente a Meghan y Harry mismos. Pero había un twist, una peculiaridad que revelaba mucho sobre la dinámica de ese household. La agencia tenía been instructed not to tell candidates who they'll be meeting. Eso es correcto. Las nannies esperaban entrar, surprised to see Meghan and Harry, y debían pretender que they had no idea they'd be caring for royal children. Una elaborada puesta en escena que ponía a prueba la capacidad de performance tanto como la de cuidado infantil. La reputación de Meghan Markle la precedía. Las agencias lo sabían y comenzaron a susurrar sobre ello, advirtiendo a posibles contratados en tonos hush. ¿Sabes para quién really vas a trabajar? Era la pregunta velada, una survival instinct más que un procedimiento estándar. Esto no era normal, no era parte de los protocolos habituales.
Los aspirantes debían firmar un NDA que les concedía acceso a Harry y Meghan, pero antes de eso debían pasar por el ridículo de fingir ignorancia. Era una carga emocional para aquellos que solo buscaban un empleo. Cada nanny que llegaba y luego se iba enfrentaba este proceso agotador, esta performance constante. Y si incluso staff profesional con años de experiencia no podía manejar el constant contradiction de una jefa que quería ser hands-on and hands-off at the same time, ¿qué esperanzas había de estabilidad a largo plazo? Esto, una vez más, dejaba a Doria Ragland como el último recurso, el safety net que no tenía que pasar por estas humillantes auditions, pero que cargaba con el peso de la inconsistencia que este proceso generaba. El sacrificio, incluso el más profundo y amoroso, tiene un punto de quiebre. Para Doria Ragland no fue un evento singular y explosivo, sino el peso acumulado de 1000 pequeñas heridas que finalmente la desangraron. La cruda verdad, dolorosa e ineludible, se hizo evidente. No importaba cuánto ofreciera, sus esfuerzos eran invisibles, sus sacrificios nunca bastaban y su presencia en el hogar Sussex se había vuelto meramente esperada, no apreciada. Hubo un momento, según insiders, en que el endless nitpicking de Meghan Markle se desbordó e invadió incluso su forma de cuidar a los niños. No era suficiente que Doria estuviera allí día y noche, que hubiera sacrificado su vida para ser la nanny, la cocinera, la pacificadora, el pilar emocional para todos. Aparentemente Meghan tenía comments about how she did it too. Eran críticas sutiles pero constantes que cuestionaban la forma en que Doria atendía a Archie y Liet, minando la confianza de una abuela que solo buscaba la consistencia y el bienestar de sus nietos. Eso fue cuando The Dam broke. No era solo la fatiga física ni el agotamiento emocional de la constant contradiction de Meghan, ni la pasividad de Harry. Era la realización desoladora de que había sido dada por sentada una vez más y que su amor incondicional estaba siendo utilizado hasta sus últimas reservas. El agradecimiento había desaparecido, reemplazado por una expectativa fría y una crítica constante. Su papel había mutado de madre y abuela amorosa a la de una live-in crutch en la que todos se apoyaban sin cuestionar ni valorar su agotamiento. En el fondo, Doria empezó a comprender que su propia vida, su identidad, sus límites se habían desdibujado por completo. Había cedido su independencia, su paz, su propio espacio, para ser la house manager, peacekeeper, confidant and occasional scapegoat. Ya no era solo Doria, era una extensión del household Sussex, atrapada en un ciclo de demanda y descontento. La sensación de que no podía decir no era cada vez más asfixiante. La lealtad y el amor habían sido las cadenas invisibles que la mantenían allí, pero esas cadenas, con el tiempo, empezaron a parecerse a grilletes. Este tipo de sacrificio, sin aprecio ni reciprocidad, tiene un punto de ruptura. No se puede dar y dar y dar, mientras alguien más toma y toma sin pausar para reconocerlo. La devoción de Doria se había convertido en un trabajo a tiempo completo, uno para el que nunca había firmado, y las exigencias de Meghan, sumadas a la falta de apoyo de Harry, la empujaron hacia un precipicio emocional. Ella lo vio y supo que algo tenía que cambiar. El aire en Montecito se había vuelto denso con una tensión insostenible y Doria Ragland, con la resolución forjada por años de sacrificio, finalmente preparó sus maletas. No había habido un gran enfrentamiento, ninguna explosión dramática. Su decisión había sido la culminación silenciosa de innumerables actos de despojo personal. Pero justo cuando se disponía a cruzar el umbral, una voz desesperada la detuvo en seco. «Don't leave me», suplicó Meghan Markle, las palabras cargadas con una mezcla de pánico y aflicción que rara vez mostraba al mundo. Fue un clamor desgarrador, un momento de cruda vulnerabilidad que se filtró entre las grietas de su cuidadosamente construida fachada. Por un instante, la imagen de la duquesa sofisticada y controlada se desvaneció, revelando a una hija que se sentía profundamente upset ante la inminente ausencia de su madre. La súplica no era solo una petición, era una confesión tácita de dependencia, una admisión de que la partida de Doria dejaría un vacío irreparable en su vida, en su hogar, en su frágil equilibrio. Para Doria, escuchar esas palabras fue un golpe emocional. A pesar de todo el agotamiento, la falta de aprecio y la sensación de haber sido usada como una live-in crutch, la súplica de Meghan revivió la poderosa conexión entre madre e hija, el lazo inquebrantable que había impulsado su sacrificio durante años. Los insiders susurraban que Meghan, acostumbrada a tener a su madre always disponible, entró en un estado de pánico ante la idea de perder a su safety net, la única constante en un hogar donde las nannies iban y venían. El significado de «don't leave me» trascendía lo personal. Implicaba un miedo profundo a lo que vendría después, a la disfunción que se instalaría sin el engranaje silencioso de Doria.
Para Meghan significaba enfrentar la messy reality de la paternidad y la gestión doméstica sin el respaldo incondicional que Doria le había ofrecido. La partida de su madre no era solo una pérdida emocional, era un agujero logístico, un desafío directo a la narrativa de control y autosuficiencia que ella intentaba proyectar al mundo. Así, en ese umbral, con las maletas como testigos mudos, se produjo una breve y punzante confrontación de voluntades. La desesperación de Meghan se encontró con la determinación cansada de Doria, ambas revelando las profundas grietas en la relación y la dependencia emocional oculta que había estado carcomiendo a la familia Sussex desde dentro. Era un momento de verdad innegable, un clamor que exponía la vulnerabilidad y dependencia de su hija y el peso de una decisión que Doria había tomado con gran dolor. Finalmente, el umbral se cruzó. Tras años de ser la living crutch, la nanny sin sueldo, la pacificadora silenciosa en el hogar Sussex, Doria Ragland tomó la firme decisión de retirarse de la convivencia, una partida discreta que reflejaba su búsqueda silenciosa por recuperar la paz y la independencia que había sacrificado. La súplica desesperada de Meghan "Don't leave me" aún resonaba en el aire, un eco de la vulnerabilidad y la dependencia que su hija, tan públicamente fuerte, había revelado en un instante. Pero ni siquiera ese clamor, cargado de una aflicción que conmovía hasta el alma, pudo quebrar la resolución forjada en el crisol de su agotamiento. Para Doria, aquella súplica no fue una acusación, sino una dolorosa confirmación. Confesaba la magnitud de su propia indispensable presencia, pero también el abismo de un amor que había sido dado por sentado hasta la extenuación. Había llegado el momento en que el sacrificio debía dar paso a la autoconservación. Su decisión no fue impulsada por la ira o el reproche, sino por la serena y profunda certeza de que para salvarse a sí misma debía alejarse de un ciclo que la consumía. Con una quietud que contrastaba con el incesante drama que solía rodear a los Sussex, Doria Ragland completó los últimos preparativos. Sus maletas, antes testigos de una súplica desgarradora, ahora representaban la promesa de un nuevo comienzo. No hubo grandes despedidas, ni discusiones finales, ni la PR spin que Meghan solía emplear para controlar cualquier narrativa. Fue un adiós silencioso, cargado de la dignidad de alguien que había dado todo y al final solo buscaba recuperar su propio espacio vital. Los whispers de los insiders habían circulado durante meses. Doria estaba harta de la constant moaning de Meghan, de la inestabilidad con las nannies, de la pasividad de Harry. La invasión de su método de crianza por las críticas de Meghan había sido la gota que colmó el vaso, el momento en que se hizo dolorosamente evidente que no importaba cuánto ofreciera, sus esfuerzos eran invisibles, sus sacrificios nunca bastaban y su presencia era meramente esperada, no apreciada. Había visto cómo Meghan uses people y aunque la amaba con todo su ser, ya no podía ser parte de esa dinámica. Su partida dejó un silencio que hablaba más fuerte que cualquier headline. Significaba que la safety net, el pilar inquebrantable en la caótica vida de Montecito, se había retirado. ¿Quién haría ahora el heavy lifting mientras Meghan y Harry perseguían sus multi-million dollar deals y se quejaban de royal restrictions? La verdad, Doria ya no podía responder a esa pregunta. Su misión había terminado y su única meta era ahora la de recuperar la existencia que había puesto en pausa. La figura de Doria desapareciendo por la puerta no fue la de una madre desertora, sino la de una mujer que tras años de servicio abnegado finalmente optaba por su propia supervivencia. Su silencio no era resentimiento, sino la elocuente declaración de que incluso el amor más profundo tiene límites cuando se enfrenta a la ingratitud y la explotación. La partida discreta de Doria Ragland no solo marcó el final de su capítulo como living staff de los Sussex, fue el inicio de una confrontación inevitable para Meghan y Harry con la realidad de su propia dependencia y la messy reality que habían delegado en otros. El hogar de Montecito, tan resplandeciente por fuera, había perdido su corazón silencioso y vital. La partida de Doria Ragland dejó un vacío inmenso en el hogar Sussex, pero también puso un nuevo foco sobre otra figura que, a su manera, había desafiado todas las expectativas. La nanny leal. Había permanecido durante 5 años, un verdadero milagro según los estándares volátiles de Montecito, donde las nannies venían y se iban con la velocidad de un cambio de temporada. Sin embargo, incluso esta loyal soldier, esta cuidadora que había resistido el pressure cooker durante tanto tiempo, había llegado a su propio punto de saturación. Desde hacía años, la nanny leal, cuyo nombre rara vez trascendía los círculos más íntimos, había anhelado una promoción. Su sueño era trocar las rabietas de toddler y las batallas a la hora de acostarse por
el orden de las hojas de cálculo y los horarios de personal, pasar de cuidar a Archie Liet a ser house manager. Era una aspiración legítima, un deseo de crecimiento profesional tras un servicio excepcional. Pero here's the catch. Meghan y Harry parecían quemar tanto personal de cuidado infantil que ella nunca podía hacer la transición completa. Cada vez que estaba a punto de ascender, Another Nanny renunciaba. Y Guess Who era arrastrada de nuevo al nursery. Yep, la leal one. Para la nani leal, la situación era un career limbo agotador. Imaginen que se les promete un papel más grande, que observan cómo assistants vienen y van, pero constantemente son empujados de vuelta a la nursery because Meghan no puede mantener al personal. Eso no es crecimiento profesional, es un estancamiento frustrante, una promesa suspendida indefinidamente. Mientras Meghan would gush in interviews about how much she loves this nanny, la realidad detrás de las escenas era mucho más desordenada. Fuentes internas afirmaban que Meghan seguía micromanaging, seguía quejándose y seguía sin poder soltar el control. Era la classic Meghan paradox. She doesn't want to do the childcare herself, but she also doesn't want someone else taking over completely. Una receta infalible para el desastre, y la nani leal estaba atrapada en el centro de ese torbellino. Ella, que ya debería haber sido house manager hace mucho tiempo, se quedaba esperando, estirada hasta el límite. El agotamiento no era solo físico, era la fatiga de la esperanza constantemente pospuesta, la frustración de un potencial profesional nunca realizado. La partida de Doria Ragland, quien había sido el safety net y el unofficial fourth nanny durante tanto tiempo, solo intensificó la situación. Ahora, sin el colchón de apoyo familiar, la presión sobre la nani leal aumentaba exponencialmente. Antes, Doria podía amortiguar parte del impacto de la inestabilidad en el cuidado infantil. Ahora, esa carga recaía casi por completo sobre los hombros de la única profesional que había logrado permanecer en la caótica vida de los Sussex. Esta nani, el Miracle by Sussex Standards, también estaba llegando a su punto de ruptura. Harta de esperar, harta de ser estirada al máximo, harta de estar atrapada en el imposible cycle de Meghan. En el vertiginoso mundo de Montecito, donde las headlines y los Netflix scripts dictaban gran parte de la vida de Meghan y Harry, una verdad más tierna y fundamental se desarrollaba en los rincones más íntimos del hogar: la conexión entre los niños y sus cuidadores. Archie y Liet, con la inocente y profunda necesidad de estabilidad que todo niño anhela, gravitaban naturalmente hacia Doria Ragland y las nannies, que por breve tiempo lograban permanecer. Eran ellas quienes les proporcionaban la consistencia emocional que sus padres, a menudo inmersos en sus carreras y dramas, no podían ofrecer. Seamos realistas, las nannies venían y se iban tan fast que los niños probablemente dejaron de molestarse en aprender sus nombres. Una semana era un rostro nuevo, la siguiente ese rostro había desaparecido. Y cuando los niños son pequeños, la consistencia es everything. Necesitan una figura estable en la que puedan confiar. Esa figura no era Meghan Markle, always ocupada con interviews y PR battles. Tampoco era Harry, a menudo volando para polomatches o absorto en la escritura de su book. Esa figura, de manera innegable, era Grandma Doria. Insiders susurraban que Archie especialmente se apoyó en Doria durante esos primeros años, cuando Meghan y Harry aún se tambaleaban por las consecuencias de dejar la familia real. Mientras Meghan estaba ocupada dando Oprah interviews y Harry spilling palace secrets, Doria era la que se aseguraba de que las rutinas de bedtime se siguieran, las meals se cocinaran y el tiempo de juego ocurriera en su horario. Ella no solo filling in, ella era la parent figure, la presencia constante que anclaba a los niños en un mundo de adultos inestable. Los lazos que Archie y Liet formaron con Doria eran profundos y orgánicos. Para ellos, Grandma Doria no era solo familia, era consuelo, risas y estabilidad. ¿Y qué niño no adora a la persona que los mima con hugs y paciencia? Ella era la roca, el refugio seguro en medio de la pressure cooker de fama y tensión que era su hogar. Las nannies contratadas eran en gran medida background characters en un drama donde Doria The Rock desempeñaba el papel principal. Podían manejar algunos turnos nocturnos o biberones, pero no eran la columna vertebral. Esa era Grandma. Always Grandma. El afecto de los niños hacia Doria era un testimonio silencioso del amor y el cuidado que ella les brindaba, una verdad innegable que contrastaba con la agitada vida pública de sus padres.
Ellos buscaban la calidez, la rutina, la atención ininterrumpida que solo Doria, en su rol de cuidadora inquebrantable, podía ofrecer consistentemente. Este apego natural revelaba una necesidad fundamental en las vidas de Archie y Liet, una necesidad que Doria había cubierto con abnegación, pero que ahora, con su partida, quedaría dolorosamente expuesta. En El resplandor de Montecito, donde cada movimiento era calculado para la percepción pública, se gestaba una verdad más íntima y punzante, la inquietante inseguridad maternal de Meghan Markle. Los Whispers sugerían que, a pesar de sus incesantes esfuerzos por construir su empire mediático, Meghan no podía sacudirse una creciente aprensión. Percibía con un velo de celos cómo Archie y Liet formaban lazos más fuertes y naturales con Doria Ragland y el personal de apoyo que con su propia madre. No era un secreto que Archie y Liet, en su inocente necesidad de estabilidad, gravitaban hacia quienes les ofrecían una presencia constante. Doria de Rock había sido esa figura parental inquebrantable y las nannies leales, aunque rotaran con frecuencia, también se convertían en puntos de referencia en sus vidas. Para los niños, Grandma Doria no era solo familia, era consuelo, risas y la seguridad de una rutina predecible. Y seamos honestos, ¿qué niño no adora a la persona que lo mima con hugs y paciencia? Pero para Meghan, esta dinámica se sentía como un sting, una herida en lo más profundo de su ser. Fuentes cercanas afirmaban que Meghan comenzó a notar cómo sus hijos, de forma instintiva, acudían primero a Doria o a la nanny ante un scraped knee, o cómo preferían los bedtime stories contados por ellas. La duquesa, always ocupada con Netflix scripts y PR crisis, se vio confrontada con la posibilidad de que sus propios hijos pudieran preferir la consistencia tranquila de otros a su propia presencia intermitente. Los Whispers iban más allá, sugiriendo que Meghan incluso había expresado su preocupación de que Archie y Liet parecieran too attached a su abuela y al personal. ¿Era pura maternal insecurity, el miedo universal de una madre a no ser de favorite, o era la burbujeante surface de los celos, una faceta más cruda de su perpetual dissatisfaction? Se rumoreaba que Meghan, intentando reconfirmar su rol, había scheduling more family time, orquestando photo-ops que la pintaban como la madre cariñosa y atenta. Sin embargo, los niños no mienten con su afecto. Sus pequeñas carreras hacia Doria después de un pequeño susto o su preferencia por la voz de la nanny en la oscuridad de la noche eran señales que Meghan notaba y que, according to the Whispers, la dejaban rattle. Esta lucha interna, este temor a ser eclipsada en las vidas de sus propios hijos, se convirtió en another capa de presión en su ya compleja existencia. La paradoja era dolorosa. Meghan quería la ayuda de Doria y las nannies para poder perseguir sus ambiciones, pero al hacerlo, inadvertidamente, permitió que otros construyeran los lazos de estabilidad que sus hijos anhelaban. Y ahora, al ver esos lazos fortalecerse, enfrentaba una confrontación con una verdad incómoda sobre sí misma. La figura de Doria, que había sido su pilar, ahora se erigía, sin quererlo, como un recordatorio constante de esa necesidad insatisfecha en la vida de sus hijos. La discreta retirada de Doria Ragland, que había sido el ancla silenciosa del hogar Sussex, resonó como un trueno en el ya inestable mundo de Harry. Sumido en el pánico, comprendió con una claridad brutal que la fuga de Doria no solo afectaba a la familia a nivel personal, sino que amenazaba la frágil imagen de unidad y estabilidad que sostenía todo su empire mediático. Para Harry, que always había dependido de las mujeres para estabilizar su mundo, primero su late mother, luego Meghan Markle y de una manera tranquila pero significativa, también Doria, su partida fue como ver los muros cerrarse a su alrededor. Los insiders susurraban que Harry se había apoyado en Doria far too heavily, casi como si ella fuera el pegamento que mantenía todo unido. Necesitaba a alguien para calmar a Meghan después de another PR disaster. Necesitaba a alguien para mantener a los niños grounded mientras sus padres viajaban. Una y otra vez, call Doria. No era de extrañar que la gente empezara a preguntarse, ¿era Harry un socio en esta unidad familiar o simplemente another dependent clinging to his mother-in-law? Lo que hacía que este sting fuera aún más profundo era el contraste entre el Harry que el mundo veía y el Harry detrás de puertas cerradas. Ante las cámaras él era sonriente, bromeando, pretendiendo que todo estaba bien. Pero behind the scenes, Angela Levin y otras fuentes cercanas a la familia pintaban un cuadro de un hombre overwhelmed, detached y far too willing to let others pick up the slack. Quizás pensó que Doria podría absorber el caos endlessly. Quizás creyó que ella never alcanzaría su breaking point. Pero, como ahora se sabía, incluso los hombros más fuertes eventualmente ceden. Harry sabía que su empire, los book deals, los streaming contracts, los speaking gigs, funcionaba con la imagen de unidad.
Si las grietas en el frente de Markle, Mountbatten, Windsor comenzaban a mostrarse, sus críticos no solo lo notarían, they would feast on it. La partida de Doria no era simplemente un problema doméstico, era una crisis de relaciones públicas en ciernes, una que revelaba la disfunción interna que tanto se esforzaban por ocultar. La pregunta que ahora lo perseguía era inquietante. Si Harry no podía o no quería ser la mano firme que su familia necesitaba, ¿acaso empujó indirectamente a Doria out the door? Y si fue así, ¿qué decía eso sobre la futura estabilidad del hogar Sussex? Because if history repeats itself, el papel de Harry como absent yet present podría ser precisamente lo que dejara a su propia familia más fracturada que never. El pánico de Harry no era solo por Doria, era por la survival de su propia imagen y la estabilidad de su cuidadosamente construida vida. La discreta retirada de Doria Ragland del hogar Sussex, ese acto silencioso de autoconservación, no tardó en explotar en un vendaval mediático. Las primeras noticias se filtraron como whispers, luego overnight se convirtieron en un tabloid circus de proporciones épicas. Headlines scream betrayal, abandonment and family fracture. Cada titular era un golpe a la ya frágil imagen de unidad que Meghan y Harry se esforzaban por mantener. Para los tabloides que vivían del drama, esto era como striking oil in the desert. Fotos de Doria sola en Los Ángeles comenzaron a aparecer, aparentemente en una vida recuperada, pero para los medios eran la chispa de una frenética especulación. ¿Había cortado lazos o era simplemente taking a breather? El frenesí creció aún más fuerte because no one had answers. Y en el mundo de la cobertura de celebridades, el silencio always se llenaba con las wittiest possibilities, aquellas que alimentaban las columnas de chismes y los debates televisivos. La narrativa, como era de esperar, se retorció en todas las direcciones imaginables. Para los Royal Friendly Outlets, la partida de Doria Ragland fue pintada como la prueba irrefutable de que even Meghan's own mother couldn't tolerate her antics. Era el validation que muchos críticos esperaban, el argumento de que la dificultad de los Sussex con el personal se extendía incluso a su círculo familiar más íntimo. Por otro lado, para los defensores de Meghan, el relato se suavizó, transformándose en una story of self-care, con Doria necesitando tiempo para sí misma después de años de estar on call para su hija y sus nietos. Pero lo que nadie parecía dispuesto a admitir era la verdad más sencilla y a la vez más compleja. Maybe she was just tired. Maybe she'd given more than anyone else in that household ever acknowledged. En medio de la avalancha de especulaciones y las interpretaciones interesadas, la esencia del sacrificio de Doria, su agotamiento genuino, se perdía en el ruido. La public humiliation de Meghan Markle se hacía evidente, pero también la confirmación de la fragile image de la familia. La partida de Doria no solo dejó a Meghan y Harry sin su pilar emocional, también los expuso a la cruda luz de un escrutinio mediático implacable. Su silencio, aunque digno, no detuvo la vorágine de historias. Al contrario, la alimentó, creando un vacío que cada medio se apresuraba a llenar con su propia versión de los hechos. La estabilidad familiar que Doria había proporcionado se desmoronaba y con ella la ilusión de una vida controlada. El vendaval mediático era solo el comienzo de una tormenta que amenazaba con devorar todo lo que los Sussex habían intentado construir. Después de la public humiliation de la partida de Doria Ragland, que había encendido un tabloid circus de proporciones épicas, Meghan Markle se sumergió en lo que insiders llamaron un rebranding moment. Para Meghan, la visibilidad era supervivencia, y en el brutal juego del ajedrez mediático, la salida de su madre la había dejado perdiendo piezas fast. No podía simplemente desvanecerse en las sombras, necesitaba controlar la historia antes de que la historia la controlara a ella. Había sido quemada por los Hollywood deals, asada por la prensa y ahora expuesta por el drama familiar. Pero Meghan Markle era por encima de todo una estratega. Rumors comenzaron a circular sobre una Big Tell All Sit Down interview en el horizonte. Esta sería su oportunidad, no solo para defenderse, sino para reescribir la narrativa, para presentarse, una vez más, como la misunderstood survivor. Si lograba enmarcar la disappearance de Doria como un acto de protecting her privacy en lugar de una falling out, bien, maybe Meghan might just salvage some sympathy. En su mundo la percepción lo era todo. Con Doria, su pilar emocional y safety net, fuera del escenario, cada movimiento de Meghan sería examinado bajo un foco más harsh. La estabilidad familiar que Doria había proporcionado se desmoronaba y con ella la ilusión de una vida controlada. Harry, sumido en el pánico por la amenaza a su empire mediático, también entendía la urgencia de la situación. Necesitaban restaurar la imagen de unidad, de fortaleza, antes de que sus críticos
would feast on it. Los círculos más cercanos a la pareja estaban always en alerta, preparando el terreno para esta resurrección mediática. La tensión era palpable detrás de las puertas fuertemente custodiadas de Montecetto. No se trataba solo de limpiar su nombre, sino de asegurar la survival de su marca, de su futuro. Porque, aunque blood is thicker than water, en el mundo de Meghan, incluso la sangre dries up when the lies get too deep. Esta entrevista o cualquier otra forma de relanzamiento sería una jugada calculada, diseñada para contrarrestar la narrativa de betrayal and abandonment que inundaba los headlines. Meghan sabía que no podía ignorar el silencio elocuente de Doria. Tenía que ofrecer su propia versión, una que la presentara como víctima de las circunstancias, como alguien que a pesar de las presiones seguía adelante. Era un intento desesperado por recuperar el control, por tejer una nueva fábula de resiliencia frente a la adversidad. En medio del estruendo mediático que la separación de Doria Ragland desató, un circo de headlines y especulaciones que gritaban betrayal y abandonment, Doria respondió con un aura de tranquila dignidad. Su silencio no fue un signo de debilidad, sino una declaración elocuente, más poderosa que cualquier réplica o comunicado oficial que Meghan y Harry hubieran podido orquestar en su rebranding moment. Mientras los tabloides feasted en el drama y las narrativas competían por la atención, Doria se mantuvo firme en su discreción. La prensa, insaciable, retorcía su historia en cada dirección. Para unos, la partida de Doria era la prueba de que even Meghan's own mother couldn't tolerate her antics. Para otros, era una story of self-care, una justificación para su huida de la pressure cooker de Montecetto. Pero lo que nadie parecía dispuesto a admitir en su afán por llenar el vacío con las juicious possibilities era la verdad más sencilla. Doria estaba cansada. Ella había dado more than anyone else in that household ever acknowledged. Su silencio fue un acto de resistencia. Al negarse a clap back o a emitir declaraciones, Doria mantuvo su privacidad y con ella una dignidad inexpugnable. No participaba en el juego de relaciones públicas de Meghan, ni se sometía al escrutinio constante. Era una mujer que había sacrificado años de su vida, su propia identidad como yoga instructor y social worker, y su paz, para ser el pilar inquebrantable de su hija. Ahora, al elegir el silencio, reivindicaba su derecho a la autonomía, a la calma, a una vida fuera de la órbita del drama Sussex. La decisión de Doria no fue un acto de rencor, sino de autoconservación. Su ausencia se convirtió en la prueba más contundente de la profunda dependencia que Meghan y Harry tenían de ella. En un mundo donde Meghan buscaba constantemente controlar la narrativa, el silencio de Doria fue una fuerza incontrolable. Hablaba de la erosión del agradecimiento en expectativa, de la asfixiante sensación de no poder decir no, de los límites del amor incondicional. Las fotos de Doria sola en Los Ángeles, disfrutando de una vida más sencilla, eran un testimonio mudo de su nueva libertad. Mostraban a una mujer que había recuperado su propio ritmo, lejos de los Netflix scripts y las PR battles de su hija y yerno. Su elección de no participar en el circo mediático dejó a Meghan y Harry en una posición vulnerable, obligados a enfrentar las consecuencias de su partida sin la distracción de una contranarrativa de Doria. En el ruidoso mundo del drama real, a veces el silencio es el mensaje más fuerte de todos, y Doria Ragland lo dominó a la perfección. La pregunta flotaba en el aire de Montecetto, una verdad incómoda que nadie en el círculo de Meghan Markle quería formular en voz alta. ¿Quién había criado realmente a Archie Liet? ¿Fue Meghan, siempre ocupada con sus Hollywood Dreams, los Netflix scripts y las interminables PR battles? ¿Fue Harry, ya fuera escribiendo su book o volando a Polo Matches? ¿O fue la puerta giratoria de Nannies, que rara vez duraba más de una temporada? La verdad se imponía con una claridad desarmante, confirmando lo que los whispers ya sugerían. La única respuesta era Doria Ragland. Seamos honestos, las nannies venían y se iban tan fast que los niños probablemente dejaron de molestarse en aprender sus nombres. Una semana era un rostro nuevo, la siguiente ese rostro había desaparecido. Y cuando los niños son pequeños, la consistencia es everything. Necesitan una figura estable en la que puedan confiar. Esa figura, con una abnegación que trascendía el deber, era Doria, la abuela. Insiders susurraban que Archie especialmente se apoyó en Doria durante esos primeros años, cuando Meghan y Harry aún se tambaleaban por las consecuencias de dejar la familia real. Mientras Meghan estaba ocupada dando Oprah interviews y Harry spilling palace secrets, Doria era la que se aseguraba de que las rutinas de bedtime se siguieran
las meals se cocinarán y el tiempo de juego ocurriera en su horario. Ella no solo filling in, ella era la parent figure, la presencia constante que anclaba a los niños en un mundo de adultos inestable. Los lazos que Archie y Liet formaron con Doria eran profundos y orgánicos. Para ellos, Grandma Doria no era solo familia, era consuelo, risas y estabilidad. ¿Y qué niño no adora a la persona que los mima con hugs y paciencia? Ella era la roca, el refugio seguro en medio de la pressure cooker de fama y tensión que era su hogar. Las nannies contratadas eran en gran medida background characters en un drama donde Doria the Rock desempeñaba el papel principal. Podían manejar algunos turnos nocturnos o biberones, pero no eran la columna vertebral. Esa era Grandma, always Grandma. Lo que era aún más revelador era la tensión que esto creaba. Mientras Meghan loved the idea of having her mom close by, fuentes cercanas susurraban que she didn't love the idea of her kids forming stronger bonds with Doria than with her. Meghan quería la ayuda, yes, pero not the risk of being overshadowed. La ironía era cruel. Cuanto más se alejaba en su carrera y sus dramas, más los niños se aferraban naturalmente a la persona que always estaba allí. Doria. Este afecto de los niños, esta verdad innegable, se convirtió en una fuente de maternal insecurity para Meghan, dejándola rattle. La partida de Doria, aunque silenciosa y digna, dejó al descubierto esta verdad fundamental. Sin ella, la pregunta sobre quién realmente había criado a los niños Sussex no era solo retórica, sino un problema muy real y presente. En el gran escenario de sus vidas públicas, Meghan y Harry eran las estrellas, pero behind the scenes, Doria Ragland había sido el director de orquesta de la vida de sus nietos, la que había proporcionado la consistencia emocional y el amor ininterrumpido. Ahora ese rol vital había terminado y el silencio de Doria dejaba a los Sussex enfrentándose a una verdad incómoda. El anhelo de Doria Ragland por su propia libertad no era un capricho repentino, sino el resultado de años de silencioso despojo personal. Aunque Doria Always planea visitar a menudo a Archie y Liet, su decisión de no vivir a tiempo completo con los Sussex selló el inicio de la recuperación de su independencia, un anhelo profundo y largamente pospuesto por su propia vida. Era una mujer que, tras haber sido el pilar inquebrantable y la orchestra conductor de la vida de sus nietos, finalmente elegía ser la arquitecta de su propio destino. Los whispers de los insiders habían revelado la cruda verdad. Doria estaba happy with how the family is doing now, pero she's ready to think about it. La idea de estar teared down a las constantes demandas de Meghan, a su perpetual dissatisfaction y a la messy reality de un hogar en pressure cooker ya no era sostenible. Ella había sacrificado su carrera como yoga instructor y social worker, sus amistades, sus intereses, su ritmo de vida, para convertirse en la living crutch de su hija. Ahora la oportunidad de recuperar esas facetas perdidas de su identidad se presentaba como un bálsamo para su alma agotada. Doria, con su tranquila dignidad, había resistido el tabloid circus de su partida, con un silencio que se convirtió en una declaración más potente que cualquier headline. Al negarse a clapback o a involucrarse en el rebranding moment de Meghan, Doria reivindicó su derecho a la privacidad y a una autonomía que le había sido arrebatada. Su nueva meta era simple pero profunda. She plans to visit often but won't be living with them full time again. Era un límite claro, una declaración de independencia. Para Doria, la libertad significaba poder retomar sus clases de yoga, pasar tiempo con sus propios amigos, dedicarse a sus propios proyectos sin la sombra constante de las exigencias de Montecito. Implicaba la capacidad de decir no sin sentir el peso abrumador de la culpa o la obligación. Era un acto de autoconservación, la comprensión de que para seguir siendo una madre y una abuela amorosa, primero necesitaba ser fiel a sí misma. El adiós de Doria dejó a Meghan y Harry en una posición vulnerable, enfrentándose por primera vez a la magnitud de su dependencia. La revelación de que Doria fue la verdadera figura parental para Archie y Liet se convirtió en una verdad incómoda que ya no podía ignorarse. Pero para Doria este era un nuevo amanecer. El anhelo por su propia vida, por su paz, por su espacio, finalmente encontraba su cauce. Y con cada día que pasaba lejos del drama, Doria Ragland recuperaba una parte de sí misma que creía perdida para siempre, demostrando que incluso para las almas más leales hay un punto donde la propia libertad se convierte en la máxima prioridad. La partida de Doria Ragland, ese acto silencioso de autoconservación, no solo dejó un vacío emocional, sino que sumió al hogar de los Sussex en un abismo de preguntas inciertas sobre su futuro. ¿Quién podría llenar el vacío que había dejado Doria, la orchestra conductor de la vida de los niños, la parent figure que había proporcionado la estabilidad que Archie y Liet anhelaban?
¿Cómo se sostendría la estabilidad futura de una familia ya tan fracturada por la perpetual dissatisfaction de Meghan y la hidden dependency de Harry? El pánico de Harry, ya evidente ante la amenaza a su empire mediático, ahora se agudizaba con la cruda realidad de la ausencia de Doria. El que always había confiado en las mujeres para estabilizar su mundo, ahora se encontraba sin ese pilar fundamental. Los rumors del Big Tell All Sit Down interview de Meghan, su rebranding moment para presentarse como la misunderstood survivor, parecían un intento desesperado de controlar la narrativa externa, pero no podían resolver el caos que ahora reinaba en su propio hogar. Las agencias de contratación, que ya susurraban advertencias sobre la reputación de los Sussex, ahora se enfrentarían a una demanda aún mayor para encontrar personal de cuidado infantil. Pero, ¿quién querría entrar en un hogar donde incluso la loyal nanny, que había desafiado la norma por 5 años, se encontraba en un career limbo agotador, aspirando a ser house manager en lugar de seguir atrapada en el nursery? El Three Nannies in 6 Weeks disaster de June 2019 era un ominoso presagio de lo que estaba por venir. Meghan, aunque inmersa en su lucha por la perception, la survival, tenía que lidiar con la verdad incómoda de su maternal insecurity exacerbada por el apego de Archie y Liet a Doria. La ausencia de su madre no solo representaba una public humiliation, sino una confrontación directa con su propia incapacidad para proporcionar la consistencia emocional que sus hijos necesitaban. La paradoja de que su ambición profesional la alejara de sus hijos, mientras que quienes los cuidaban forjaban lazos más fuertes, ahora resonaba con una verdad ineludible. El hogar de Montecito, tan resplandeciente por fuera, había perdido su corazón silencioso y vital. Sin Doria, la safety net que había absorbido el impacto de cada crisis y cada queja, el battlefield of impossible expectations quedaba al descubierto. Las preguntas se acumulaban, sin respuestas claras. ¿Podrían Meghan y Harry encontrar a alguien que asumiera el heavy lifting sin que su amor propio se secara, como el drying up of blood que los insiders habían vaticinado? ¿O la familia, ya tan fracturada, se desintegraría bajo el peso de su propia dependencia y disfunción? Doria, por su parte, seguía su camino hacia la recuperación de su independencia, visitando a menudo, pero manteniendo el límite claro de no vivir a tiempo completo. Su silencio elocuente se erigía como un testimonio de que la propia libertad podía ser la prioridad, incluso para las almas más leales. Pero para los Sussex, su partida marcaba el inicio de una era de inestabilidad sin precedentes, donde la búsqueda de replacements se convertiría en una tarea titánica y la confrontación con su propia realidad inevitable. El futuro de su hogar flotaba en la incertidumbre. La marcha de Doria Ragland, más allá de la estela mediática y la incertidumbre que dejó a su paso, desveló una verdad incómoda y profunda en el corazón del hogar Sussex. El problema real no residía en los niños, ni siquiera en el caos inherente a la fama, sino en los propios padres. Reveló el alto precio de una dependencia emocional nunca reconocida, una dinámica disfuncional que Doria había sostenido durante años y que con su partida quedó crudamente al descubierto. La perpetual dissatisfaction de Meghan Markle y la hidden dependency de Harry no eran meras características individuales, eran los cimientos de una estructura familiar que se había vuelto insostenible. La súplica desesperada de Meghan, "Don't leave me", no fue solo un clamor por su madre, sino por la figura que había sido su living crutch, la que había absorbido su constant moaning y su endless nitpicking. Era un reconocimiento tácito de que, sin Doria, la messy reality de la vida doméstica y la paternidad les caería encima con toda su fuerza. Harry, por su parte, se encontró enfrentado a las consecuencias de su propio absent yet present role. Él, que se había apoyado far too heavily en Doria para estabilizar su mundo, ahora sentía el pánico de un empire mediático amenazado. Su pasividad, su tendencia a let others pick up the slack, había contribuido directamente a la sobrecarga de Doria, empujándola indirectamente out the door. La pregunta de si era un socio o another dependent clinging to his mother-in-law ya no era retórica, sino una realidad palpable. El Three Nannies in 6 Weeks disaster de June 2019 y el continuo career limbo de la nanny leal no eran incidentes aislados, eran síntomas de un problema sistémico arraigado en la dinámica de los Sussex. Las auditions de alto riesgo para contratar nannies, con su Secret Identity Protocol y la constante contradicción de Meghan como jefa, solo servían para perpetuar una inestabilidad que afectaba directamente a Archie y Liet. Los niños, que gravitated naturally hacia Doria buscando consistency, eran las víctimas silenciosas de esta disfunción parental. La marcha de Doria, un acto de self-preservation, fue una lección brutal de los limits of unconditional love.
Su silencio elocuente, su negativa a involucrarse en el rebranding moment de Meghan, fue la prueba más contundente de que, incluso para las almas más leales, hay un punto donde la propia libertad se convierte en la máxima prioridad. La familia, expuesta ahora a un media tabloid circus implacable, se enfrentaba a la inevitable confrontation with reality. Al final, la verdad incómoda era clara. El amor incondicional de Doria había sido una safety net tan profunda que Meghan y Harry nunca habían sido obligados a confrontar sus propias deficiencias, como padres y como pareja. Su partida los obligó a hacerlo. El anhelo de Doria por su propia vida, su decisión de no vivir full time again con ellos, fue el acto final que desnudó la fachada. La fragility of the Sussexes' public image y la inestabilidad de su hogar eran un reflejo directo de la dependencia emocional no reconocida que había carcomido sus cimientos desde dentro. El futuro incierto les obligaría a construir sobre una base que hasta entonces habían dado por sentada. La historia de Doria Ragland nos deja una profunda reflexión sobre el amor incondicional y el abnegado sacrificio maternal. Es una muestra desgarradora de cómo la devoción, por pura que sea, tiene un límite cuando se encuentra con la ingratitud y una dependencia emocional que se niega a reconocerse. Nos hace cuestionar el verdadero costo de una vida entregada a los demás, especialmente cuando esa entrega se vuelve invisible y se da por sentada. Doria, con su silenciosa retirada, nos enseña la dolorosa pero vital lección de que, a veces, la mayor prueba de amor es el acto de la autoconservación, de recuperar la propia paz. Porque, al final, nadie puede vivir por otro sin perder un pedazo de sí mismo.